marihuana, ya no puedo ni levantar. De la siembra de marihuana en la Alameda a las narcoejecuciones. De los fumaderos de opio a los mariachis sicarios. Acompáñanos a un viaje de 500 años para entender cómo la Ciudad de México se convirtió en una capital del narco. Antes de la conquista, en 1521, los pobladores de Tenochtitlán ya usaban los hongos y el peyote con motivos espirituales, pero fue Hernán Cortés quien introdujo las plantas de marihuana a nuestro país para fabricar textiles con su fibra, aunque los mexicas le dieron otro uso y empezaron a consumirla en rituales. En la época de la colonia, la hierba se popularizó entre curanderos y chamanes para usarse con fines medicinales. Así pasaron 300 años, y después de la independencia en 1810, la fama de sus propiedades curativas ya se había extendido entre los habitantes del recién creado Distrito Federal. En las décadas siguientes, durante el Porfiriato, la marihuana ya se vendía en mercados como la Merced. En esos años, empezó a hablarse de la cocaína, que costaba 50 centavos del gramo, y la heroína, que se recomendaba como remedio para la tos. En los primeros años del siglo XX, estas drogas eran consumidas por presos y soldados, pero también por gente de barrio y personas adineradas. En algunas canciones de la Revolución se cantaba sobre la marihuana, pero las ideas carrancistas relacionaron su consumo con crimen y degeneración. Por eso, las autoridades pusieron controles sobre su venta y en algunas farmacias solo se vendían con receta, aunque también podían conseguirse libremente en mercados como el de San Juan y Loreto. Luego llegamos a 1920, un punto importantísimo en esta historia. En ese año se prohíbe el cultivo y la comercialización de marihuana. Los comerciantes se convierten en traficantes y los consumidores en viciosos. Nace una nueva actividad en la ciudad, el narcotráfico. 10 años después, comienzan a cobrar renombre los primeros narcos, entre ellos Félix Otón Sánchez, el zar de la droga, Sixto Vargas Rivas, el tigre del Pedregal, Felisa Velázquez, la reina de la marihuana, y la famosa María Dolores Esteves, Lola la Chata. En esa época, operaban fumaderos de opio en calles como Peña y Peña o Mesones, en Tepito y en el centro. También se descubren plantíos de marihuana en plena Alameda Central, en San Ángel, Tláhuac, la colonia Roma y en Iztapalapa, donde se decomisó media tonelada. En las colonias Doctores, La Merced y La Morelos, las autoridades catean domicilios donde se vendía cocaína y heroína. Para frenar al narcotráfico y su creciente influencia en la sociedad, sucedió un hecho histórico en 1940. En febrero de ese año, el gobierno de Lázaro Cárdenas despenalizó las drogas. Los consumidores recibían dosis controladas de marihuana, cocaína y heroína, así como tratamiento médico y psicológico en hospitales públicos. Pero 5 meses después, debido al desabasto de drogas producido por la Segunda Guerra Mundial y a las presiones del gobierno de Estados Unidos, las drogas en México volvieron a prohibirse y la persecución se intensificó. Los decomisos de droga comenzaron a realizarse a gran escala y durante la década de los 50 son detenidos célebres traficantes como Lola la Chata, al mismo tiempo que incrementaba el tráfico de estupefacientes dentro de prisiones como Lecumberri. Los medios empezaron a hablar más del tema y surgió el término narcotraficante. Fue así como el consumo de drogas se volvió más común entre la sociedad y se popularizó en círculos estudiantiles y culturales durante los años 60. En ese tiempo se dio el boom de los alucinógenos y se realizaron operativos en casas de la colonia Nápoles, Lomas de Chapultepec, Polanco y en el aeropuerto para detener a traficantes de cocaína y heroína como Alfonso Fernández Bonilla, Jorge Moreno Chauvet y Fernando Rocha Chavarri, exagente de la Dirección Federal de Seguridad, una institución del gobierno encargada, entre otras cosas, de combatir al narcotráfico. Así llegamos a la década de los 70, una época en la que se vivió una masiva criminalización de los consumidores de drogas, sobre todo después del Festival de Rock de Avándaro en 1971. A la par, saltaron a la fama los narcocorridos y las películas de narcos. En ese tiempo, se decía que Arturo el Negro Durazo, jefe de la policía capitalina, protegía a los capos de la droga y hacía negocios con ellos. Durazo es detenido en los años 80, un periodo marcado por el asesinato de Manuel Buendía, un periodista que había destapado las relaciones entre narcos y autoridades. El lazo entre gobierno y narco se volvió imposible de ocultar. Uno de los beneficiados con esa relación fue Miguel Ángel Cornejo, conocido como Papá Cornejo, pionero de la venta al por mayor de drogas en el Barrio Bravo
y precursor de lo que ahora conocemos como la Unión Tepito. Años después, ya en los 90, los hermanos Fidel y Mario Camarillo y Jorge Ortiz Reyes, el Tanque, se quedaron al frente del negocio. Su red de traficantes fue conocida por las autoridades capitalinas como el Cártel de Tepito. A la par, surgió en el oriente de la ciudad el Cártel de Neza, liderado por Delia Patricia Buendía, alias Lama Baker, con presencia en zonas como Iztapalapa y propietaria de cientos de narcotienditas. Son años donde se ponen de moda las drogas sintéticas y la delincuencia organizada acapara las portadas de los periódicos y las notas de noticieros, como ocurrió con la muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, en una clínica de Polanco, y el asesinato de Paco Stanley en el Periférico Sur. Luego llegó el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York a inicios del milenio, lo que generó el cierre parcial de fronteras para los grandes capos, por lo que tuvieron que buscar nuevos lugares para operar. Y dice, ¿Copela o Cuellos? En 2007 fueron decomisados cientos de millones de euros y dólares en la mansión del empresario Shenli Yegón en las lomas de Chapultepec. También fueron detenidos en la capital figuras importantes del cártel de Sinaloa, como Jesús del Rey Zambada en Lindavista, Sandra Ávila, la reina del Pacífico en Polanco, y Vicente Zambada en el Pedregal. También fue apresado en Bosques de las Lomas Vicente Carrillo, hijo del Señor de los Cielos, mientras que en Tepito comenzaron a cobrar notoriedad el abuelo y Francisco Hernández Gómez, Pancho Cayagua. El abuelo tenía nexos con el cártel de los Beltrán Leiva, y en 2010, uno de los operadores principales de ese cártel, Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, concentró a varios narcomenudistas en una vecindad de la colonia Morelos y creó la Unión Tepito. La Barbie también está relacionado con la creación de otro cártel. Después de su detención, su jefe de sicarios, Óscar García Montoya, alias del Compayito, comenzó a operar en las alcaldías del sur de la capital bajo una organización conocida como La Mano con Ojos. Cuando el Compayito fue apresado en Tlalpan en 2011, uno de sus socios tomó su lugar, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Un año después, nació el Cártel de Tláhuac. Años más tarde, las venganzas entre narcos de Tepito llamaron la atención de las autoridades. En una de ellas, 13 jóvenes fueron secuestrados en la zona rosa. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados. Pero quizá lo que horrorizó más a la ciudadanía chilanga fue cuando en octubre de 2015 apareció un cuerpo colgado del puente de la Concordia en Iztapalapa. No se había visto algo así en la capital del país. ¿No es un modus operandi del crimen organizado dejar cadáveres colgados en los puentes? Mira, es un mensaje donde es inédito aquí en la Ciudad de México. Después surgieron nuevos grupos, entre ellos los Rodolfos y la Antiunión, cuyo líder, Jorge Flores Concha, el Tortas, fue amenazado de muerte en 2018 mediante una narcomanta colocada al lado de dos cuerpos cercenados en la avenida Insurgentes Norte. Meses más tarde logró escapar cuando sicarios vestidos de mariachis mataron a 5 personas en la turística Plaza Garibaldi. Luego aparecieron nuevos liderazgos, más venganzas, traiciones, asesinatos y arrestos. Incluso se ha documentado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en la capital. Es así como el narco llega hasta nuestros días. Después de siglos, el negocio de las drogas en la Ciudad de México ha incrementado su poder, pero al mismo tiempo también han incrementado los asesinatos en una ciudad que se ha pintado de rojo.